Buen día, jóvenes. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Bien, bien, profe, ¿y usted? Excelente. Qué bueno. Qué bueno que estén bien. Muy bien, jóvenes. Entonces voy a iniciar pasando lista. Víctor, creo que aún no llega. Miriam, Edgar, Presente, profe. perfecto. Zafat, Presente. muy bien. Marco, Per, Presente, profe. muy bien. Adrián, Presente. perfecto. Emilio, Iram, Presente, profe. muy bien. Portos, muy bien. José Miguel, Esmeralda, Presente. muy bien. Denise, Ere, Presente. muy bien. Nayeli, Presente, profe. muy bien. Isaac, bueno. Entonces ahorita nos falta que se conecten Víctor, Miriam, Marco, Emilio, José Miguel, Denise e Isaac. Ya lo harán en un ratito. Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? ¿Hasta dónde vamos?
bien. Perfecto. De lo que Profe, Sí, dime. bueno, le iba a comentar de la presentación pasada, Ajá. no la pudimos subir a la carpeta donde están las otras. A ver, Lo podemos hacer como una nueva publicación. ¿Está bien o...? déjame ver. Ajá. Es que seguramente... Puede ser de que no le haya dado el... Ahí el dominio para que se pudiera subir. Ahí, ¿qué te decía? ¿Qué te dijo? Nada más me da opción como para poner comentarios de texto, Ah, pero no bien. para cargar archivos. Déjame, les genero de una vez aquí, les puse un espacio donde dice presentaciones y proyectos y ahí abajito dice presentaciones. Entonces ahí ya deben de poder subir sus propias presentaciones. Ok, profe, gracias. A la orden. Muy bien. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Ujú. Vamos a ver, aquí está Marco. Hola, profe, buenos días. Buen Buenas día. tardes. No, disculpe, es que me acabo de conectar porque tengo unos problemas de conexión. Así ya pasó lista. Sí, ya pasé. Ahí voy, ahí voy. Gracias, profe.
Muy bien. Ya está aquí. ¿Quién? ¿Quién entró? Yo, profe, Marco Gaona. Yo también, Marco. Isaac. Voy. Marco, ya te tengo. Isaac, aquí estás. Emilio. Gracias, profe. Denise, también ya acaba de entrar. Sí, Presente, profe. muy bien. Sí, perdón, profe, me confundí porque no publicó el link, pero me acordé que ya es el otro. Ajá, muy bien. Emilio, creo que también ya entró, ¿verdad? Sí, profe. Es que me acabo de acordar y dije, pero era el mismo. Ya habíamos quedado que es el mismo. Ajá, bien. Miriam también ya entró. Ahorita ya nada más nos falta Víctor y José Miguel. ¿Saben algo de José Miguel? Ujú. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces nos quedamos en la presentación de, déjenme ver, ajá. Aquí ya está Víctor. Yo creo que también por ahí se confundió, ¿verdad? O el internet le está haciendo malas jugadas, seguramente también. Bien. Había presentado el equipo de Tere, Nayeli, Emilio y Edgar, ¿verdad? Si quieren vayan preparándose Fer, Mike, Adrián y Portos. ¿Qué pasó con Mike? Ufale. ¿Pero todo bien con él? Órale. Mientras sea por eso, pues igual no hay dificultad. Entonces,
Miguel, ¿qué se apellida? Ajá. Creo que ya no lo tengo aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Nada más déjenme, hago aquí correcciones. Ya está. Entonces, Fer, Adrián y Portos. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ya ahorita que ya se estén preparando ustedes ahí, de lo que les presenté, de lo que ahí hacemos, jóvenes. Bueno, perfecto. Si en algo quieren que abunde un poquito más, igual con todo gusto, ¿eh? Bueno, muy bien. Pues adelante allí, equipo. Bien, pues primero vamos a comenzar con la historia. Y bueno, se tiene que, desde que se desarrolló la electricidad y especialmente fenómenos de iluminación eléctrica, los físicos del siglo XIX estaban motivados en el estudio de las radiaciones que se obtienen al pasar corriente a través de gases nobles encerrados en lo que se denomina tubos al vacío, tubos de descarga, perdón, que es como el que se muestra en la imagen, en donde se tiene un generador, que es un tubo de vidrio que cubre a unas de partículas negativas, que son los electrones, y sus correspondientes polos, que es el ánodo y el cátodo. Bueno, en 1859, Julius Plücker descubrió que en estos tubos de descarga al vacío aparece una luminiscencia en la pared de vidrio que estaba enfrente del cátodo. Debido a que el ánodo está al otro lado del tubo, este señor concluyó que dicha luminiscencia no se debía a la transmisión eléctrica del cátodo al ánodo, sino que era provocada por otro tipo de rayos, a los que él denominó rayos de luz negativa. Siguiente, por favor. Luego, 10 años después, es decir, en 1869, Johann Wilhelm Hittorf encontró que los campos magnéticos eran capaces de desviar a los rayos negativos. Y posteriormente, Eugene Goldstein demostró que había una desviación de los rayos, de estos rayos, pero en un campo eléctrico, y los denominó rayos catódicos. Podría decirse, o él los definió como que es la corriente eléctrica que se establece dentro de gases rarificados al paso de la electricidad que está a muy alta tensión, a muy alto voltaje. Bueno, algunos años después, en 1893, Philippe Lenard reemplazó parte del tubo de vidrio a donde llegaban los rayos catódicos con papel aluminio. De hecho, a esta modificación que hizo, esta pequeña parte, se le conoce como ventana de Lenard, y al hacer esta modificación, él encontró que los rayos podían salir del tubo. Siguiente, por favor. Luego ya llegó el ingeniero mecánico y físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, que él ya fue el que descubrió los rayos X, y él continuó con los estudios de estos rayos catódicos en 1894.
cuando ya laboraba de profesor en dicha universidad. Pero debido a que ascendió a un puesto, lo nombraron el jefe del departamento de física de dicha universidad, pues no pudo continuar con sus estudios, sino hasta final de 1895. Siguiente, por favor. Era costumbre de Röntgen, siempre al empezar alguna nueva investigación, repetir experimentos previos. En este caso, él ocupó el tubo de Lennart, bueno, el tubo de descarga, pero con la ventana de Lennart, una pantalla fluorescente y posteriormente una placa fotográfica. ¿Qué fue lo que hizo él? Pues para observar mejor la fluorescencia o la luminiscencia del tubo, cubrió con una cartulina negra a este tubo y con la habitación completamente a oscuras, todavía para mejorar más dicha visión, pasó corriente de alta tensión y vio ponerse fluorescentes a unos cristales ¿cómo era? Platinocianuro de bario que tenía por ahí en su mesa. Esto le llamó la atención y decidió continuar con los experimentos. Colocó una pantalla, la pantalla fluorescente, pero ahora con los cristales a una distancia mayor de la que se conocía como poder de penetración de los rayos X, de los rayos catódicos, perdón, es decir, hasta dónde podía llegar dicha luminiscencia, pero se dio cuenta de que ésta permanecía. Luego de ver esto, colocó materiales de gran densidad entre la pantalla y el tubo, como por ejemplo un libro, y luego intentó con metales. Probó con varios metales y se percató de que el platino y el plomo eran los únicos que detenían la luminiscencia. Finalmente, Röntgen, era muy aficionado a la fotografía y decidió cambiar la pantalla fluorescente por una placa fotográfica pues sí, para tener registro de lo que estaba haciendo. Así pues, el 20 de noviembre de 1895 realiza la primera radiografía que representaba una película, una imagen de las molduras de su puerta, de su laboratorio, que eran atravesadas pues ya por los rayos X. Luego, el 22 de diciembre del mismo año, en 1895, realizó la famosa fotografía, o la primera radiografía humana de la mano izquierda de su esposa Berta, que es justo la que se muestra en la imagen. Esa bola que se aprecia es en realidad su anillo, el anillo de la señora. Y bueno, para concluir con la historia, se dice que cuando presentó su descubrimiento, el de los rayos X, el 23 de enero de 1986, lo presentó ante la Sociedad Físico-Médica de su universidad y explicó los detalles de su experimento e incluso realizó algunas radiografías en tiempo real. Y bueno, de la parte de la historia, eso es todo.
Bueno, como ya se vio en el siglo XX, por su descubrimiento hubo un gran auge, por lo cual se empezó a usar en el área de la medicina, pero por lo mismo de que no se sabía a qué grado podía tener consecuencias, pues no se tomaban medidas y pues las consecuencias más importantes de las radiaciones ionizantes son los efectos carcinógenos porque provocan un crecimiento celular incontrolado y los efectos embriológicos, ya que las células indiferenciadas son más sensibles a los efectos de la radiación. Esto último se explica que los tejidos embrionarios y fetales son más fácilmente dañados y el periodo más peligroso corresponde a los primeros 3 meses del embarazo. Es cuando la organogénesis es más activa y los efectos embriológicos pueden manifestarse ya sea con anomalías en el nacimiento, detención del crecimiento del feto, el retraso mental o muerte intrauterina. Otro dato curioso es que no solo se usaba en el área médica, sino también en el área cosmetológica. Y es por eso que a principios del siglo XX los rayos X en altas dosis se volvieron un método popular de tratamiento de belleza. Las mujeres iban a los salones para depilarse o matar las bacterias de sus rostros con rayos X, que harían que su piel se viera sana y hermosa. Los tratamientos pues obviamente funcionaban, pero después de un tiempo las mujeres morían por tumores en la cara y en el cuerpo. En la imagen se puede ver el método que se usaba. Siguiente, por favor. Y bueno, en la actualidad hay riesgo. Esa es una pregunta que creo que actualmente se hacen mucho. Y pues los rayos X tienen la capacidad de alterar el material genético de las células y causar mutaciones, lo que podría incrementar el riesgo de cáncer. Sin embargo, la cantidad de rayos X utilizados en la mayoría de los procedimientos médicos o diagnósticos es tan pequeña que el riesgo real pues es muy bajo. Pero se ha comprobado que en altas dosis o en cierto punto pues puede generar cáncer de piel, quemaduras de piel o cataratas. Siguiente, por favor. Y bueno, otra cuestión también que hay en la medicina pues es en la cuestión del embarazo, ya que es un factor de alto riesgo. Y aunque está demostrado que la madre tiene a ser expuesta a grandes cantidades de rayos X para que pueda afectar el desarrollo del feto, lo mejor es evitar las radiaciones siempre que sea lo posible, ya que se recomienda posponer las pruebas radiológicas después del parto o solo realizarlas aquellas que sean imprescindibles o que se realicen con la correcta protección, ya que pues se puede presentar una exposición de plomo en el abdomen que puede afectar al bebé. Las dosis de radiación consideradas de riesgo para el embrión es de 10 rads, pero teniendo en cuenta que una radiografía de abdomen te expone a 0.29 rads, si se considera preciso, pues podría realizarse alguna radiografía durante la gestación sin que haya efectos en el feto o en el bebé cuando ya esté más desarrollado. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué se está mejorando actualmente? La investigación actual de la tecnología de rayos X se enfoca en las maneras de reducir la dosis de radiación, mejorar la resolución de las imágenes y optimizar los materiales y métodos de contraste. Los nuevos sistemas de rayos X poseen soluciones por medio de algoritmos que permiten eliminar la radiación dispersa y optimizar las imágenes anatómicas adquiridas. Se disponen de detectores portátiles de rayos X completamente inalámbricos que permiten compartir las imágenes a través de sistemas de radiografía.
Estos detectores son construidos por yoduro de cesio que garantiza una calidad óptima y una reducción significativa de dosis. También los últimos desarrollos en equipos de rayos X giran en torno a características que brindan a la electrónica digital, también para los ajustes de los estudios de postprocesos y los algoritmos que ofrecen innovaciones en la calidad de imagen. Y pues creo que lo más importante son los diseños pensados en mejorar la seguridad del paciente y agilizar los estudios, ya que lo que se busca en esto es la manera de reducir la dosis o la exposición a la radiación. Siguiente, por favor. ¿Preguntas, niños? No, profe, todo bien. Sí. Por ahí no encontraron que creo que en 1896, me parece, trataron, bueno, el área científica de la época trató de que pues las investigaciones que se hicieron se quemaran y se hicieron un montón de cosas, ¿sí? Ajá. Sí, de hecho, pues en su momento, bueno, muchos de los investigadores que hacían investigaciones sobre los rayos X, pues los propios rayos X se encargaron de ellos, ¿sí? Y entonces, pero pues hasta la fecha, bueno, en su momento había un montón de cosas que no se creían, de que se creían de diferente forma, pero este desarrollo pues fue muy determinante. Creo que en la Primera, Segunda Guerra Mundial y todo eso, porque pues antes no se podía mirar el interior de un cuerpo, ¿sí? Sin siquiera pues abrirlo, ¿sí? Y esto pues ya hizo esa diferencia. De hecho, en la parte médica, no me acuerdo, vi por allí una película donde, no recuerdo el nombre del médico, creo que era italiano. Fue el primero que empezó a tener disecciones y se le consideraba pues algo que no era bueno por cuestiones de ética, por cuestiones de ese tipo. Pero él dijo, pues yo necesito ver qué es lo que tiene pues el malestar o la enfermedad. Y pues eso también hizo una diferencia muy, muy, muy grande. Este mismo médico hizo lo siguiente, hizo que hubiera asepsia, antisepsia, porque en los hospitales no se lavaban, y si se lavaban, no se lavaban muy bien las sábanas y todo el equipo. Bueno, el equipo como tal ese, y los equipos, o sea, los bisturíes y lo demás. Entonces, pues en ese tiempo pues no se miraba que había, pero él sospechó de que era algo que pues tenía dificultades. Y entonces pues eso revolucionó bastante. Sí. Bueno, hay mucho de ello, pues ahí en su momento.
Vamos a ver. Déjenme reviso. Si no, yo les subo ahí un artículo que yo tengo respecto a esta radiación. ¿Sí? ¿Más preguntas, más comentarios, jóvenes? ¿O preguntas, comentarios que tengan por ahí? ¿No hay? Creo que no, profe. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Felicidades por su presentación. Sí. Perfecto. Siguiente equipo. Somos nosotros, profe. Ahorita comparto pantalla. Muy bien. Es Denise, Miriam, Víctor e Isaac, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y es sobre resonancia magnética, ¿verdad? Perfecto. Listo, creo que ya se ve. Sí. Va. Listo. Bueno, pues nosotros somos el siguiente equipo. Está conformado por Denise, Víctor, Isaac y su servidora Miriam. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de resonancia magnética. Bueno, para hablar sobre la resonancia magnética, primero tenemos que saber sus antecedentes. Y los antecedentes de la resonancia magnética en su aplicación como instrumento para el uso de hospitales y todo eso, vienen de la resonancia magnética nuclear, la cual sus antecedentes son el spin nuclear, las propiedades magnéticas del átomo y las ondas de radio y campos magnéticos. Siguiente. Bueno, como ya dije, lo primero que tenemos que saber es sobre el spin magnético y a mediados de los años 20 del siglo XX, no se tenía noción de cómo clasificar, cómo llamar al comportamiento bajo las pruebas experimentales el cual tenían los átomos, debido a de que sus electrones se veían alterados ante la intervención de campos magnéticos, inclusive en el elemento más pequeño que era el hidrógeno. Entonces, a falta de tal explicación, fue como después, debido a Pauli, es que se empezaron a clasificar números intermedios para así dar una noción más cercana de cómo era el comportamiento. Los números semi-enteros como 1 medio o 3 medios sobre estos comportamientos eléctricos y todo eso. Siguiente. Ya hacia 1925 fue que Pauli formuló el principio de exclusión, que entre otras implicaciones suponía que era necesario un número cuántico adicional que los ya se conocían, como el principal, el azimutal y el magnético,
para así explicar la multiplicidad espectroscópica. El desarrollo teórico de este número cuántico para el electrón fue realizado por Samuel Gottschalk y George Unkelbeck, al demostrar que la inclusión del momento angular del spin electrónico en el modelo atómico explicaba la dispersión de ciertas líneas anormales. Sin embargo, fue hasta 1927 cuando la existencia del spin en el núcleo atómico fue demostrada por David Denison. Siguiente. Ya con estos aportes teóricos de la teoría atómica dados por Bohr, Sommerfeld, Pauli, Heisenberg, de Broglie y Dirac, Schrödinger, entre varios otros científicos, fue la pauta que dirigió trabajos de investigación en otras áreas de la física. En particular, el interés por medir las propiedades magnéticas de los cristales se llevó al desarrollo de osciloscopios de gran precisión para evaluar la frecuencia de precisión de sistemas atómicos sometidos a campos magnéticos intensos. Esto en el año de 1930, Isidore Isaac Rabi, que es el de la foto de la diapositiva anterior, tenía como principal línea de investigación la detección y la medición de estados de rotación únicos en los átomos y moléculas en sólidos cristalinos con la finalidad de determinar el momento magnético de los núcleos. Aquí es como cuando ya estamos empezando a ver por primera vez lo que se categoriza como una resonancia magnética, pero aplicado en materiales sólidos, no tanto todavía enfocado en el ámbito de la atención médica o algo por el estilo. Siguiente diapositiva. El procedimiento era realizado al utilizar el principio de resonancia mediante la aplicación de oscilaciones electromagnéticas a la frecuencia del arma, la frecuencia de precisión, del sistema cristalino bajo estudio en presencia de un campo magnético intenso. Rabi utilizaba un electroimán de 0.2 Tesla y un oscilador de radiofrecuencia de 3.5 MHz y hacía fluir un haz molecular de compuestos iónicos como el cloruro de litio. Estos experimentos permitieron que Rabi y su grupo de trabajo reportaran el momento magnético de los protones, descubriendo que adicionalmente conllevó a la detección del momento magnético del neutrón. Como dije, aquí ya es cuando se está viendo como tal el uso de la resonancia magnética, pero aplicado a estudios de los campos magnéticos en los mismos materiales. Siguiente, por favor. A finales de 1945, Edward Mapplethorpe en la Universidad de Harvard observó por primera vez una transición de resonancia de átomos de hidrógeno presentes en un material sólido. Aquí es cuando ya por primera vez empezaron a tener como tal muestras de cómo era el comportamiento energético dentro de los átomos y se creaban constantes a medida de eso. Purcell y sus colaboradores trabajaban en casi 1 litro de parafina a la que irradiaban con ondas electromagnéticas a una frecuencia de 30 MHz al mismo tiempo que aplicaban un campo magnético fuerte y constante, que posteriormente hacían variar lentamente hasta alcanzar un pico de absorción que tenía una magnitud de 20 veces mayor que la señal del ruido. Siguiente, por favor. Y bueno, ya después de estos antecedentes, sería hasta el año de 1971 que al doctor Raymond Damadian demostró que la resonancia magnética podía ser utilizada para detectar enfermedades que por distintos tipos de tejido emiten señales que varían en su duración en respuesta al campo magnético. Ya debido a todas las constantes que se habían creado de respuesta magnética en sólidos, debido a la resonancia magnética nuclear, ya aquí es cuando se le da una aplicación enfocada a la medicina, debido a que las diferencias de respuestas magnéticas que daban las personas con enfermedades que podían ser detectadas bajo este medio presentaban como una obstrucción en la respuesta de la señal.
Y ahí Damian creó el primer equipo de resonancia magnética en 1972. Pocos meses más tarde, aplicó una patente para que su invento, con el título Aparato y método para detectar tejidos cancerígenos. La patente fue otorgada en 1974 en Estados Unidos y fue la primera que se dio en el campo de la resonancia magnética. Y ya reconociendo la importancia del descubrimiento de Damadian, el investigador Paul Atterbury desarrolló una técnica para generar las primeras imágenes en resonancia magnética en 2 y 3 dimensiones utilizando gradientes, y publicó la primera en 1973. Peter Mansfield, un físico de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, extendió el uso de los gradientes mediante un modelo matemático, el cual permitía acelerar muchísimo el tiempo de captura de imágenes, de horas a tan solo segundos, y producirlas en mejor definición. Mansfield y Lutherburg recibieron en 2003 el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos en el campo de las imágenes de resonancia magnética. Bueno, ¿y cómo funciona? Aquí hay que tener mucho, bueno, pongan mucha atención porque sabemos que el aparato de resonancia magnética es un aparato es un método de imagenología, pero ¿cómo funciona? Bueno, es algo muy importante para un ingeniero biomédico y se va a explicar a continuación. Bueno, aquí les presentamos un diagrama simplificado de cómo es que funciona nuestro aparato de resonancia magnética. En primer lugar, pues tenemos que generar un campo electromagnético. Eso es a través de imanes. Esto genera la emisión de ondas de radio, y estas ondas de radio excitan lo que es el isótopo hidrógeno 1. Esto genera una alineación de sus protones y empieza a emitir ondas de radio. Estos protones se liberan y regresan a una posición inicial, y esto se traduce como ondas de radio que terminan enviadas como señales eléctricas a nuestro procesador. Esto es como lo más simplificado que lo pudimos poner. A continuación vamos a verlo paso por paso y como que las cosas fundamentales. Bueno, como tal, el aparato de resonancia magnética se divide físicamente en 2 partes, y de hecho también es así como funciona, en 2 partes. La primera es el campo magnético, es un campo magnético fuerte, y la segunda es una emisión de ondas de radiofrecuencia. Aquí hay una imagen del aparato de resonancia magnética y se pueden ver pues sus partes, ¿no? Primero que nada, estas como naranjas es un imán muy grande que precisamente genera un campo magnético muy fuerte. Y también tenemos una bobina de radiofrecuencia, que es donde se generan estas ondas, que es el segundo paso, ¿no? También tenemos una bobina de gradientes. Esto se debe a que en el protón se va a generar un cambio en su campo magnético, y pues esta bobina va a identificar ese cambio, o sea, esos gradientes. Estas señales que reciba la bobina la va a mandar a la computadora, que las va a transformar en imágenes, que son las que vemos como resultado. Y pues aquí está el paciente y la camilla por donde entra. Todo esto tiene que ser en una habitación aislada de otros aparatos eléctricos o también de objetos metálicos, para evitar otras ondas otros campos magnéticos que puedan interferir con el proceso. Por lo tanto, el médico en un estudio de estos está en un cuarto aparte. Bueno, primero vamos a enfocarnos en el campo magnético fuerte. Para esto hay que ver a nivel atómico. Todos conocemos que las partículas subatómicas son los electrones, protones y neutrones. Los electrones giran alrededor del núcleo con una carga negativa, y los protones y neutrones conforman el núcleo. Los protones con carga positiva y los neutrones sin carga. Y bueno, ahorita nos vamos a enfocar precisamente en los protones, como ya lo había mencionado Isaac.
específicamente en los protones del agua. Si se acuerdan, el agua está conformada por una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno. En esos 2 hidrógenos son en los que nos vamos a enfocar, porque este es el protón que más se encuentra en el cuerpo, ya que se encuentra en el agua y el cuerpo está conformado en su mayoría por agua. También existen, o bueno, se encuentran en mayor cantidad en grasas, o sea, lípidos en el cuerpo, pero por ahí leí que la frecuencia de precesión de un protón de agua y de un protón de lípido es diferente. Entonces se enfoca más en el del agua. Lo de la frecuencia de precesión se va a ver más adelante. Pero bueno, hay que recordar que el protón tiene un tipo de movimiento. Bueno, tiene varios tipos de movimiento. En este caso vamos a ver el de rotación, que se llama spin. Salió en esta imagencita de acá. Gira en su propio eje. Es parecido al movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Ese movimiento de rotación genera un momento angular, que se puede ver como un vector, que es una flecha que sale por aquí. En eso también hay que poner atención porque va a seguir saliendo en la explicación de todo lo demás, ¿no? Y bueno, sabemos que el protón tiene una carga positiva, y que tiene un movimiento de rotación. Y sabemos que una carga en movimiento significa corriente eléctrica. Y bueno, si tenemos una corriente eléctrica, como esta está relacionada con el magnetismo, sabemos que tiene un pequeño campo magnético. Entonces, cada protón que tenemos en nuestro cuerpo genera un pequeño campo magnético. Esto es importante porque en el aparato de resonancia magnética vamos a tener un fuerte campo magnético y pues ambos van a interactuar. Los protones que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro tejido, comúnmente están así. No están alineados, cada uno apunta para un lado aleatorio, pero ¿qué pasa cuando los pones en un campo magnético fuerte, como es esta parte de acá? Los protones en el fuerte campo magnético se tienden a alinear. Pueden ser en sentido paralelo o antiparalelo. El paralelo son los verdes, que son en el sentido del campo magnético, y el antiparalelo pues es en el sentido contrario. ¿En cuál de los dos van a elegir? Pues en el que les ocupe o en el que requieran menos energía para mantenerse así. Este grado de diferencia depende de la intensidad del campo magnético. El grado de diferencia es que cuántos van a estar en sentido paralelo y en cuántos en sentido antiparalelo. Comúnmente son más en sentido paralelo, pero bueno, esto va a depender del campo magnético que tengamos. Y bueno, esta es una imagen de cómo se aplica este fenómeno de aquí, específicamente en la resonancia magnética. Estas partes de acá, negro con rojo, representan al imán que está dentro del aparato. Este imán grande va a generar un campo magnético muy grande, que son las líneas como naranjas. La persona entra por aquí y en su tejido los protones que tiene adentro de él se van a alinear, por eso se ven ahí todos alineados. Y bueno, también es importante mencionar que hay otro fenómeno que ocurre con el campo magnético que se llama precesión. Este es que ya tenemos aquí el protón orientado en sentido paralelo o en sentido antiparalelo. No solo va a girar en su propio eje, también va a hacer un pequeño movimiento, como se muestra en el video, que es básicamente un giro cónico. Es parecido al de un trompo, como se ve en la imagen. Un trompo cuando está bajando su velocidad, ¿no? De hecho, este movimiento también se presenta en la Tierra. Y bueno, la velocidad y frecuencia de ese giro varían con la intensidad del campo magnético. ¿Por qué es importante esto de la precesión? Porque la frecuencia de precesión, que se calcula con esta fórmula, tiene que ser igual a la frecuencia de onda de las ondas de radiofrecuencia, que es el segundo paso. O sea, en el primer paso se aplica un campo magnético que hace que los protones tengan este tipo de movimiento, se alineen y tengan este tipo de movimiento. Y el segundo paso es que se aplica una onda de radiofrecuencia. La frecuencia
de esta onda tiene que ser igual a la frecuencia de precesión. Por eso están relacionadas. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que ser igual? Porque cuando son iguales esas frecuencias, solo en ese caso se puede transmitir la energía. Y pues la energía es la que va a recibir el aparato para transformarlo en la imagen, ¿no? Y bueno, la ecuación del Larmor, que también se mencionó en los antecedentes, es esta, donde la frecuencia de precesión es igual a la constante giromagnética por la intensidad del campo magnético. La constante giromagnética depende de cada uno de de cada sustancia que se esté analizando. En este caso, pues va a ser del protón de hidrógeno. Entonces, esta es una constante y es lo que les mencionaba, que esta constante es diferente para hidrógenos de agua y para hidrógenos de lípidos. Entonces, si ya conocemos esta constante y conocemos la intensidad del campo magnético de nuestro aparato de resonancia magnética, podemos saber a qué frecuencia estamos trabajando, qué frecuencia de precesión, para saber a qué frecuencia debemos mandar las ondas de radiofrecuencia, justamente. Exactamente. Bueno, si quieres puedes dejarle la diapositiva anterior, por favor, Miriam, sí, para que lo ilustren un poquito mejor. Bueno, muchachos, pues bien lo dijo Miriam, la precesión va a depender directamente de nuestro campo magnético. Entonces, a mayor campo magnético, mayor va a ser nuestro movimiento de precesión. Y bueno, ahí les doy un dato, más o menos, para un, ay, se me acaba de ir el nombre. Para una resonancia magnética, normalmente se ocupa un campo magnético de 1 Tesla aproximadamente, y esto produce una frecuencia de precesión de 45 MHz. Esto, como bien lo dijo Miriam, pues va muy ligado, entonces es proporcional. Entonces, si llegáramos a poner un campo magnético, por ejemplo, con 0.5 Teslas, tendríamos una precesión de 22.5 MHz. Y si pusiéramos 2 Teslas, tendríamos 90 MHz. ¿Esto por qué es importante? Porque pues ya bien lo dijo Miriam, la frecuencia de precesión va a ser igual a nuestra frecuencia de radiofrecuencia, a nuestra frecuencia de nuestra onda de radio. Entonces, vamos a usar algo que le llamamos bobinas de gradientes, porque desafortunadamente solo podemos medir la magnetización en un plano transversal. Esto quiere decir que no podemos encontrar un volumen si solo tenemos este recurso. Para eso es para lo que usamos las radiofrecuencias, porque dependiendo del tipo de tejido va a responder a diferentes longitudes de nuestra frecuencia. Esto es lo que nos permite generar la imagen. ¿Me explico? Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Miren, aquí tenemos a nuestra persona adentro de nuestra cabina. En este caso, pues nuestro movimiento de precesión se va a traducir como una radiofrecuencia. Y esta al mismo tiempo se va a traducir como algo llamado eco. Esto es las líneas que está señalando aquí Miriam. Y estas es lo que interpreta nuestra computadora como una señal eléctrica. Las radiofrecuencias para lo que lo utilizamos es para obtener volúmenes y resoluciones. La diferencia de las señales entre los diferentes tejidos se traduce como una resolución de constante. Entonces, esto hace que la resonancia electromagnética sea de las que mejor resolución tienen de todos los tipos de métodos de imagenología. Pero pues uno de los inconvenientes que tenemos pues es el tiempo de exploración. Entonces, pues estas son las aplicaciones. Paso 1, generas un campo electromagnético. Esto genera tu movimiento de precesión. Paso 2, este movimiento de precesión se traduce como una frecuencia electromagnética y esto es lo que nos permite a nosotros analizar la señal. ¿Vale? A grandes rasgos, pues estos son los 2 pasos que podemos tener. Vale, siguiente. Y bueno, como mencionábamos que se va a concentrar en los protones de agua, dependiendo de la concentración de agua que tiene cada tejido, también tendrá diferente señal de resonancia, lo que permite diferenciar entre huesos y otros tejidos del cuerpo. Entonces, pues cada tejido, como ya lo habíamos mencionado, va a tener diferente concentración de agua, entonces va a tener diferente resonancia,
y va a mandar señales diferentes a la computadora, y pues esta las va a reconocer como en otros colores las va a poner, pues. Y así es como se obtienen imágenes muy precisas. Llegan a ser en muy alta calidad y es una de las ventajas de este procedimiento. También una bueno, vi que se puede usar en tiempo real, es decir, que puedes inyectar una sustancia de contraste y se puede ver, por ejemplo, las venas o las arterias y sirve para diagnóstico. Esto lo logra gracias a que, bueno, tiene dos opciones. Uno, tomar una imagen, una simple imagen en muy alta calidad usando este método, o tomar varias en poco tiempo y las junta. Entonces, al momento de juntarlas, se ve cómo va avanzando, como si fuera una película cuadro por cuadro, ¿no? Y así es como se puede tener una resonancia magnética en tiempo real. Y bueno, ya comparándolo con otros métodos de imagenología, como son los rayos X, la ecografía y la tomografía, esta es la resonancia magnética. En cuanto a resolución, es una de las mejores. En cuanto a disponibilidad, es muy escasa, ya que es muy costosa. Va relacionada con el precio que está acá abajo, es de las más costosas. Pero una de las ventajas es que no se tiene radiación, como en el caso de los rayos X o de la tomografía. Entonces, esta es una de las ventajas de este método de imagenología. Y ya para aterrizar todo esto que estamos viendo y cómo lo usamos en la vida, no cotidiana porque es dentro de hospitales, pero cómo es usado, vamos a ver algunas de sus aplicaciones. Aquí nos vamos a centrar únicamente en la parte del cerebro para que vean todo lo que se puede hacer con la resonancia magnética. Con la resonancia magnética funcional podemos identificar en tiempo real, como está comentando ahorita Miriam, cómo se activan diferentes regiones del cerebro en base a qué es lo que está haciendo, y es lo que nos permite evaluar la calidad de actividad del cerebro de acuerdo a una función física en particular. En cambio, en la difusión puedes calcular el coeficiente de difusión aparente y nos sirve más para detectar los cambios en partículas líquidas que se encuentran dentro de las células de los tejidos cerebrales. Y esto nos sirve para evaluar las anomalías que pueda haber dentro del cerebro. En cambio, en perfusión es para conocer el torrente sanguíneo que va dentro del cerebro y cómo se distribuyen las diferentes arterias y venas y qué es lo que están haciendo y si lo están haciendo bien. Y esto nos sirve para prever las zonas de riesgo en accidentes cerebrovasculares en los pacientes, pero no únicamente nos sirve para este tipo de análisis. Lo siguiente, por favor. También desde ya hace varios años, de estudios del 2013 está dentro de las referencias. También nos comenta que la resonancia magnética nuclear, pero la cuantitativa, nos sirve para evaluar los intermedios en vacunas, ya que en la resonancia magnética cuantitativa se le da valores a diferentes procesos anatómicos, lo que nos permite poder graficar o tener de manera más clara la eficiencia que tienen las vacunas en este caso. Y se está cobrando una gran importancia dentro de la industria biofarmacéutica por lo mismo. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver unas curiosidades, más que nada dentro del proceso de tomarte una resonancia magnética. Algunas de las curiosidades es como para hacer un poquito más agradable la experiencia y que no te estreses tanto, pues escuchar tu propia música favorita con los audífonos. También es que puede detectar tumores de hasta 5 milímetros y que las imágenes obtenidas a veces pueden ayudar a detectar maltrato infantil, ya que son capaces de mostrar hematomas internos o órganos dañados de los niños, lo que sirve de prueba para poder proceder legalmente en estos casos. También no se recomienda para personas con marcapasos, esquilas o prótesis metálicas que no sean de titanio. Esto debido a que el metal capta el calor y puede provocar quemaduras dentro del cuerpo de los pacientes. Y también está aquí que los pacientes con claustrofobia suelen ser sedados para que estén más tranquilos, ya que si te estás moviendo mucho dentro de la máquina, las imágenes captadas no van a ser de la calidad necesaria. En base a este punto también actualmente se están creando máquinas que no sean totalmente un cilindro, sino que sean abiertas para que los pacientes con claustrofobia puedan tomar sus resonancias de manera más tranquila.
Y eso sería todo por nuestra parte. ¿Alguna duda, pregunta o comentario por parte de nuestros compañeros del profesor? Pues ese dato en particular de qué parte tiene más agua, no sabría decirte, pero sí da la imagen en base a la concentración de agua. Sí, es así como se puede diferenciar entre la materia gris y la materia blanca en un cerebro. Yo supongo que la parte que tiene más azul es como la que tiene más agua, porque si se fijan, el hueso aparece negro y pues los huesos no tienen agua dentro. Sí, sí, sí. Tienen un poquito de agua, pero no, en comparación al resto, nada que ver, ¿no? Sí, 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 exacto. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas, niños? Bueno, iba pregunta para ustedes, bueno, quien la sepa responder, ¿cuál es la potencia del electroimán ahí en este equipo? ¿Sí encontraron ese dato? ¿Se refiere a cuántos Teslas tiene? Así es. Va de 0.012 Teslas a 2 Teslas. A 2 Teslas. Sí, dependiendo de la cantidad del tamaño del campo, es la capacidad de resolución que vamos a tener. En realidad, bueno, comparado con los imanes permanentes de neodimio, en realidad no es mucho ¿cómo se llama? La fuerza de los imanes, pero ya puestos así en un campo tan extendido, sí lo es. Porque hay imanes permanentes, pues ya grandes, que tienen 2 Teslas. ¿Sí? Pero aquí pues es es una superficie donde baña al paciente y bueno, ese paciente lo puedes mover en forma transversal a esos campos. Y lo que mencionan ahí, pues sí es muy, muy interesante y muy importante porque no se tiene una radiación dañina como es rayos X, por ejemplo. ¿Sí? Los rayos X de alguna manera, pues no recuerdo ahí los estándares que se tienen que dar, no sé si hay una cantidad de sesiones al año que es permitido, ¿sí? Porque más de eso, pues empiezan a tener daños. Y aquí con ello, pues se pueden hacer muchos. Si es posible todo el día estar ahí y todo eso. Claro, pues la incomodidad y muchas otras cosas, pero así a simple vista o lo que se tiene, pues no representa un daño así, pues muy fuerte. ¿De acuerdo?
Sí, pues, o sea, habíamos visto como todas las ventajas que tenía frente a los rayos X, y pues la primera es que no usa radiación ionizante. Ujú. Este, y hace rato Miriam mencionó lo que es el material de contraste. Ahorita ya encontré cómo se llama gadolinio. El gadolinio, sí. Sí, y pues estos no produce efectos adversos, o bueno, no tantos que se tengan que tener a consideración, solo en caso de que el paciente sea alérgico, pero pues salvo eso, la verdad es que es un material que nos ayuda mucho y nos ayuda a proveer información del metabolismo y la composición de los tejidos. Pero pues ya, como bien lo dijo usted, o sea, son imanes muy potentes y por lo mismo son muy costosos. A mí me salió el dato que o sea que para que un imán pueda producir campos magnéticos mayores a 0.5 teslas, ya tenían que ser superconductivos. Entonces, pues es bastante escaso y eso es lo que los hace muy caros. Allí como electroimanes, porque de hecho los imanes permanentes, esos tienen hasta 2 teslas, ¿sí? Pero son, como le digo, son permanentes, son unas obleas, o pueden ser alargados, o pueden ser, ¿cómo se llaman? Aplanaditos. Pero aquí en este caso, pues son electroimanes y allí también tiene que ver que sean uniformes. En fin, tiene varias cosas, ¿eh? Entonces, que sean controlables. Entonces hay mucho eso. Es una tecnología, pues como ustedes bien lo dicen, es una tecnología costosa, ¿sí? Si simplemente los equipos médicos son costosos, pues estos aún se encarecen, pero tremendamente. Ahí por allí yo había revisado donde se tienen, por ejemplo, estos, no sé si sean sintonizables, pero decían, hay, por ejemplo, de 1 Tesla, 1,5, 2 Teslas, me parece que ese es como que ya son equipos donde traen eso. No sé si en el mismo equipo se puede variar desde 0,12 hasta 2 Teslas. Entonces, pues ahí habría que revisar esa parte. ¿Cuántos sale una evaluación de un paciente así? ¿No encontraron algo de eso? ¿Como dato? Yo encontré un dato que eran alrededor de $500 por lo regular, lo que se usa dentro de los estudios. $500 por evaluación o por diagnóstico. Sí. Ajá. Ujú. Tal vez comparado con la parte de los rayos X, pues sí se eleva mucho y la resolución, pues eso también, pues no es igual a tener una fotografía borrosona, a tener una bien nítida, donde ven ahí, dice que los tumores se pueden detectar desde 5 milímetros, ¿no? Y luego también, pues allí pueden ir como si se mirara como si fuera son cortes así, no recuerdo si lo mencionaron, hasta qué espesores para ir revisando de sección en sección. O cuál es la resolución que tiene, pues para ver esas secciones de revisión como tal. ¿Ustedes lo revisaron por ahí? Bueno. Creo que ese dato sí no lo tenemos, profesor. No sé si alguno de mis compañeros lo sepa. Ajá.
No sé si a ustedes les tocó ir a una exposición que se llevó a cabo no recuerdo cómo se llama el lugar, allá en León, Guanajuato. No, bueno, más bien en Guanajuato, por ahí cerca no está en León, en Guanajuato o la ciudad, sino cerca. Es una exposición de cuerpos que se usa algo así de algo, ¿sí? Donde miraban, por ejemplo, el sistema circulatorio, el cerebro y todo eso. Plastinación, algo así le llaman. ¿Sí les tocó ir a verlo a ustedes? La exposición de My Body, que eran con cuerpos reales. Sí. Yo sí tuve oportunidad de verla acá en mi estado, Michoacán. Ah, entonces, bueno, ahí yo llevé a mi familia, bueno, fuimos, pero fue aquí en Guanajuato. Y pues ahí ve uno, pues traían varias cosas, los cuerpos así como si fuera una barra de pan Bimbo, rebanado transversalmente y longitudinalmente, venían con esa técnica de plastinación, algo así le llaman, y aparte esas como tipo rebanadas, no sé cómo se le llame, a lo mejor estoy cometiendo ahí pues algo que no es cierto, o no está bien dicho, y aparte esas secciones ahí venían como si estuvieran en ¿cómo le llamaban ahí? Como si estuvieran en medio de un acrílico, ¿sí? Entonces, para la preservación y todo eso. Creo que quien desarrolló esa técnica fue un médico alemán que en su momento pues se le criticó bastante, pero ya después de eso, bueno, siempre uno critica lo que desconoce, ¿no? Eso es en términos generales. Uno debería ser un poquito diferente. Y bueno, la crítica tiene que ser constructiva de alguna manera, no de forma mala. Y bueno, ya cuando él desarrolló eso, creo que se le pone, no me acuerdo si es cera, plástico o una cosa de esas, que preserva los cuerpos. Y entonces allí hacen pues muchas, los diseccionan, revisan también, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cómo se mira la piel, cómo se mira cuando se levanta la piel y deja los tendones, deja los músculos. No, o sea, pues, trae muchas cosas. Y entonces, pues eso ya también da una muy buena perspectiva de cómo revisar, pues la parte médica es muy importante y muy interesante. Sí. Y entonces pues se está haciendo en un ser vivo, en un cuerpo, en una persona viva. Y que pues tratar de que sea lo menos invasivo posible. Entonces, por ejemplo, las personas que le sufren por ahí podría ser los claustrofóbicos. Y pues uno dice, no, pues esto podría ser, sí, porque uno no padece esa enfermedad de ser claustrofóbico, pero alguien que hace eso se desespera mucho y demás. Entonces, pues se puede revisar en gran medida pues todo el funcionamiento de la cabeza y pues todas sus partes, pues así como se ve ahí en esas imágenes. Sí. Y como dicen que tiene una definición pues muy buena, entonces pues es muy bueno. Y pues muchas felicidades también por su investigación y todo eso lo que investigaron, lo que obtuvieron y todo eso. Y la explicación ahí pues de la parte de los protones, pues son temas nada triviales, nada sencillos. Sí. No son imposibles, por supuesto, pero no son sencillos, no son simples.
pero pues es la base de este conocimiento, del entendimiento, pues de estos, de la actividad o del fenómeno que se lleva a cabo. Pues muy bien, muchas felicidades. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Comentarios, Gracias, profe. comentarios de ustedes, aparte de eso, de lo que ya ha surgido, adicionales a lo que ustedes ya presentaron. Pues, o sea, aquí es, bueno, al momento en que estuvimos como checando todo esto, pues nos dimos cuenta pues de más o menos como que se nos viene en la materia de procesamiento de señales, porque, pues porque sí, o sea, hace rato lo está explicando Miriam, pues consistía en 2 pasos, pero pues nosotros prácticamente no explicamos nada de lo que se hace, ya que tenemos esa señal eléctrica. Entonces, pues ese es es otro mundo aparte. O sea, una Ajá. cosa es conseguir los datos y otra cosa es saber manejarlos. Ujú. Así es. Bueno, ya en imaginología, pues hay muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, pues vienen mucho ruido. O sea, no son ya como bueno, como imágenes aquí son bastante nítidas, pero hay otras, el procesamiento digital de señales, la señal viene muy ruidosa, hay que filtrarla primeramente. O sea, no sé si sea antes o después, primeramente tiene uno que ver a qué se refiere esa señal, identificarla, ¿sí? Ya que se identifica, ya sea que se haya filtrado anteriormente o eso, yo desconozco esa forma, pues ya hay que verla, bueno, hay que tenerla lo mejor, lo más limpio posible. Y ahora, ¿qué es lo que nos está indicando? ¿Cuál es la información que nos está proporcionando esa señal? Entonces sí es algo interesante. Perfecto. ¿Más comentarios? Pues creo que de parte del equipo, ¿no, profesor? Perfecto. ¿Los demás? ¿No se me durmieron? Bueno, perfecto. Muy bien. Porque son temas muy, muy importantes. Seguramente, bueno, lo que hemos presentado es una partecita de lo mucho que hay, ¿sí? Y pues de alguna manera, pues yo espero bueno, esperamos de que lo que hemos presentado, pues sea algo muy significativo respecto a esta información o la gran vastedad de información que existe. ¿De acuerdo? Entonces, igual con esto, jóvenes, por ahí tenemos pendiente. A ver, permítame. Tenemos pendiente lo de la asignación de proyectos del curso. ¿Sí? Como tal. Hay otra investigación por ahí, pero ya es algo como esto que ustedes hicieron. Pero sí elegir alguno de los proyectos que tenga sus aplicaciones ahí como tal. Ahí lo que yo he hecho también es encargarles cuando no ha habido proyectos como tal, les he encargado ahí una investigación sobre algunos temas en
hay que revisarlos. Ahí yo lo que normalmente les he pedido son proyectos que tienen que ver las aplicaciones, por ejemplo, de esparcimiento Raman aplicado a la biomédica, difracción, polarización, refracción, atenuación y birrefringencia. Hay más cosas ahí, ¿sí? Entonces, igual podemos ahí hacer algunos cambios, sensores de fibras ópticas para alguna actividad en la biomédica, ¿sí? Entonces, no recuerdo si ustedes me solicitaron, déjenme ver. Ah, sí. Sí les subí ahí esta información que fue sobre sensores. Sí. Entonces, ahí en específico son sensores de fibras ópticas. Y pues hay unas primicias allí de eso, de fibras ópticas no convencionales. ¿Sí? Núcleos acoplados. Sí, entonces hay una gama. No tienen una aplicación como tal. Ahí el doc, Joel no está dando una aplicación directo ahí, pero pues uno puede buscar alguna posibilidad ahí al respecto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. ¿Más preguntas, más comentarios? Nada más nos queda una presentación que es de Esmeralda, Marco, Yosafat e Iram. Entonces lo dejamos para la siguiente clase y continuamos. Claro, profe. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces lo dejamos aquí y nos miramos, bueno, en la siguiente sesión que será el lunes que entra, ¿verdad? Sí, profesor. Excelente. Entonces, pues vayan viendo, buscando la forma de algún proyecto. Si no, pues vamos a asignar por allí alguno de estos temas como les comentaba. Sí. Muy bien. Pues que tengan una excelente tarde. Igualmente, profesor. Igualmente. Que estés muy bien. Hasta luego.